lavado de activos. Más de 2.500 motos encargadas de prestar la seguridad en Bogotá hoy están cumpliendo esta función con apenas 1 o 2 galones de gasolina. La razón, según un concejal, es que la alcaldía dejó vencer el contrato de suministro. Miren lo que encontramos hoy en una estación de servicio. Mientras existía el contrato entre el Fondo de Vigilancia y los distribuidores de gasolina, las motos y patrullas de policía y de la Brigada 13 del Ejército podían tanquear en 18 sitios distintos. Hoy solo hay 3 bombas encargadas de esa labor. Que desafortunadamente la gerente del fondo, Natalia de la Vega, no hizo un contrato y en este momento no sabemos, primero, con qué recursos se están tanqueando las motos de la policía, y lo que evidenciamos es que esto va a aumentar la crisis de la policía y de la seguridad. El problema es que mientras se soluciona el tema del contrato, a los policías que llegan hasta esta estación en el occidente de Bogotá solo les suministran entre 1 y 2 galones. Según la denuncia que hace el concejal Javier Palacio, esta es solamente una de las 3 bombas que quedaron para tanquear 2.500 motos y 977 vehículos que hacen parte de la seguridad que se presta en Bogotá y cuya responsabilidad depende del Fondo de Vigilancia y Seguridad. Buscamos a la gerente del Fondo de Vigilancia, pero no obtuvimos respuesta distinta a que se está supliendo esta necesidad con un convenio interadministrativo mientras se adjudica el nuevo contrato. En Bogotá, Yarit Muñoz, Noticias Caracol. Y a partir de hoy, los habitantes de una localidad de Bogotá utilizarán un novedoso sistema de seguridad para alertar a las autoridades cuando se presenten robos, riñas, accidentes de tránsito o cualquier situación peligrosa. A simple vista parecen un llavero más, pero los botones de vida podrán salvar a más de un habitante de la localidad de Barrios Unidos que esté en situación de peligro. Los botones de vida fueron entregados inicialmente a 20 personas aquí en la localidad de Barrios Unidos. Cuando ellos se den cuenta de un robo o de alguna situación extraña, lo único que deben hacer es oprimir el botón y se activará de inmediato la alarma. Segundos después llegará un mensaje con la dirección de ubicación del botón a un teléfono celular que tiene el policía del cuadrante. El policía permanece en su sector todo el tiempo, o sea que la reacción va a ser dentro de los 3-4 minutos inmediatos. Ese sistema lo estamos instalando en cada una de las cuadras donde tenemos mayor problema en la localidad. Alfonso Rincón y Olga Sánchez recibieron los primeros botones. Lo mantendré permanentemente y se va a utilizar cada vez de que veamos de que se entra en alguna casa, porque desafortunadamente este sector tenemos mucho habitante de calle. Aquí estamos nosotros rodeados de varias universidades y los jóvenes universitarios se ven amenazados por atracos, ¿no? Continuamente. El hurto a personas, residencias, locales comerciales y vehículos son los principales delitos que se registran en esta localidad de 224.000 habitantes. 4 hombres que habían asaltado 2 buses que transportaban turistas en el eje cafetero fueron capturados en las últimas horas por la policía de carreteras. El general Carlos Mena reveló que el asalto se registró cerca a Chinchiná y que los delincuentes huyeron en un carro que posteriormente fue detenido en uno de los retenes de la Operación Candado. En las caletas del carro en el que huyeron encontraron 6 armas, 62 celulares, 3 cámaras fotográficas, anillos de oro y $1 millón en efectivo. Una en punto de la tarde. Hay preocupación en Medellín por el alto índice de accidentes de tránsito en lo que va corrido de este año, que ya ha cobrado la vida de 75 personas. Diana Pérez tiene la historia. ¿Qué dicen las autoridades y cuál es la estrategia, Diana, para poder disminuir esta cifra? Hola, Mabel. Campañas de sensibilización con los conductores. Ellos aseguran que la participación de accidentalidad, sobre todo está en los motociclistas, que se aumenta en un 57%. Y hay varios puntos estratégicos donde siempre se presentan los accidentes, que sobre todo son en las glorietas de la Minorista, de la 33, asimismo en la autopista por las altas velocidades que se generan. Es por eso que le piden a los conductores mucha cautela cuando pasen por estos puntos. En el primer video se ve cuando este motociclista se pasa un semáforo en rojo y luego choca de frente contra un carro. Luego otra cámara capta el momento cuando un camión embiste a este motociclista que esperaba el cambio del semáforo. Según las autoridades, en lo que va corrido del año, 75 personas han muerto en accidentes de tránsito y la mayoría de las víctimas son motociclistas. Las motos están participando. El año pasado estábamos en el 47%, ahora vamos ya
en el 53%. Uno de los puntos más críticos para la accidentalidad es el de la glorieta de la Terminal del Norte. Afirman las autoridades que se presentan 115 accidentes por cada 10.000 vehículos que transitan en Medellín. La cantidad de motos que se están vendiendo a Medellín son muchas. Crecen las ventas al 15%, mientras la malla vial en Medellín en los últimos 8 años anteriores creció a menos del 1%. Afirman las autoridades que cuando hacen los operativos del Colemia, el 50% de los positivos son de motociclistas. Los conductores, por su parte, afirman que hay mucha imprudencia en las calles. Demasiado. Mucho. Sí, mucha imprudencia, no respetan las normas de tránsito. Autoridades de tránsito pidieron para Medellín acompañamiento del Ministerio de Transporte del Fondo de Prevención Vial para bajar los niveles de accidentalidad. Y en otras noticias de Antioquia, desde el pasado martes se presentó un grave derrumbe sobre la autopista Medellín-Bogotá, de nuevo a la altura del municipio de San Luis. Pues en este momento las autoridades lo siguen controlando, ya dieron paso a un carril, pero es que siempre fueron 12.000 metros cúbicos de tierra que cayó sobre esta zona. Pues cada 15 o 10 minutos están dando paso sobre esta vía porque tienen también que entrar las volquetas para llenar la tierra. Esta fue la información que tenemos desde Medellín. Diana Pérez, Noticias Caracol. Muchas gracias, Diana, pero seguimos en Antioquia. Ahora vamos a Itagüí, donde los comerciantes de un complejo de la moda denuncian extorsiones e inseguridad. Juan Pablo López nos dice precisamente qué responden las autoridades. Juan Diego, buenas tardes. Mire, se trata de unas denuncias que han hecho varios comerciantes del sector del centro de la moda. Hay que hacer varias claridades. Primero, no es un local comercial, no es un centro comercial específicamente, porque ellos han manifestado así pues para que no los estigmaticen. Entonces han dicho no es solamente un centro comercial, es todo un sector que es comercial de allí del centro de la moda. Y además también ellos han querido omitir sus identidades y además no entregar declaraciones ante cámaras porque se sienten comprometidos en su seguridad. Este es el informe sobre el tema de las extorsiones allí en esta zona. Son 534 locales comerciales entre talleres de confección y almacenes los que hacen parte del complejo conocido como el Centro de la Moda en Itagüí. Cada uno de los locales tendría que pagar cerca de 200.000 pesos mensuales a las bandas delincuenciales, denuncian representantes. Lamentablemente, esa cifra que hemos conocido de 40.000 millones al año se está quedando cortica. Nuevos hechos, como los sucedidos en el vecino municipio de Itagüí, nos hacen pensar que la cifra es muy superior. Los comerciantes no quisieron hacer declaraciones ante cámaras por el temor que les representa hacer este tipo de denuncias. Sin embargo, ya dijeron que las autoridades tienen conocimiento de la situación aquí en este sector. La policía anunció una ofensiva en contra de los delincuentes y se comprometieron a revisar las cifras que hasta hace 2 semanas anunciaban la reducción de extorsiones de un 93%. Debe haber una estadística oculta, no la sabemos exactamente, pero lo que sí les aseguro es que estamos trabajando, que tenemos el Gaula que se creó también para el departamento y para el área metropolitana, están trabajando. Además se anunció la instalación de cámaras de seguridad en la zona y personal de inteligencia para acabar con el desfile de extorsionistas. Un apagón de 6 horas afectó al Hospital Simón Bolívar en Bogotá durante la noche del jueves, aunque las directivas del centro asistencial aseguraron que la atención de los pacientes no se vio afectada. Noticias Caracol quiso investigar por qué se presentó esta situación. Vamos en vivo con Rubén Darío Bayona al hospital. ¿Qué dijo Codensa? Rubén Darío, encargada de prestar el servicio. Mabel, televidentes, buenas tardes. Así es, nosotros hablamos con las directivas de Codensa, quienes señalaron que una vez recibieron la primera comunicación sobre este caso, identificaron el problema, pero no hubo una respuesta inmediata por las condiciones meteorológicas. En el siguiente informe hablan las partes, las directivas del Hospital Simón Bolívar y también las directivas de Codensa. La gerente del hospital, Viviana Meneses, aseguró a Noticias Caracol que llamaron a Codensa tan pronto se fue la luz, pero no lograron obtener una respuesta. Más o menos a las 3:30 que veíamos que no se restablecía el servicio de energía, empezamos a llamar sin obtener ninguna respuesta. El daño fue generalizado, fue en el transformador que queda en la 165 abajito de la 7ª. Codensa, por su parte, se pronunció. Desde las 4:30 de la tarde, los trabajos no los pudimos iniciar sino hacia las 8 de la noche, porque las condiciones de la lluvia y las descargas eléctricas atmosféricas no nos permitían trabajar. Esta es una de las plantas del Hospital Simón Bolívar. Según los técnicos, tienen capacidad para trabajar 12 horas ininterrumpidas, pero ante la ausencia de fluido eléctrico el día de ayer, solo pudieron trabajar 5 y no dieron más. Durante las más de 6 horas que no hubo luz, se encontraban 30 pacientes en la unidad de cuidados intensivos y 8 en urgencias. Un hospital de tercer nivel, no estamos hablando de
está en juego la vida de muchos pacientes, especialmente en las unidades de cuidados intensivos. El distrito anunció que se están adelantando las investigaciones correspondientes. Anoche en el Hospital Simón Bolívar estaban 300 pacientes, según dicen las directivas, no fue necesario su traslado. También déjenme contarles que los organismos de control, como la Contraloría, están investigando qué fue lo que ocurrió. Es la información que originamos a esta hora desde el norte de Bogotá. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Gracias, Rubén Darío. Y la policía en Barranquilla cuenta desde esta semana con un nuevo aliado desde el aire para garantizar la seguridad de los habitantes de La Arenosa. Se trata de un helicóptero que ya está apoyando a las patrullas en tierra. Argemiro Pion nos envió este informe. Hola, buena tarde. Hay mucha expectativa aquí en Barranquilla por la llegada de una nueva herramienta con la que cuenta desde hoy la Policía Nacional. Se trata del helicóptero que estamos viendo en el fondo y que en tan solo una semana de prueba ayudó a capturar a 10 delincuentes apoyando operaciones desde el aire. El caso más sonado fue la captura de los 2 sicarios que asesinaron a un guardián del IMPEC en los últimos días aquí en la capital del Atlántico. Este es el nuevo guardián del aire en Barranquilla. Es el helicóptero que utiliza la policía desde hace una semana para apoyar las operaciones en tierra. Noticias Caracol acompañó a la policía en un operativo. De repente, una llamada alerta sobre un vehículo extraño en el suroccidente de la ciudad. Estamos desplazándonos a ver si ubicamos el vehículo para que... De inmediato el helicóptero se dirige a la zona y lo sigue por algunos minutos. Buscando en el área metropolitana, se moviliza por su... Desde el aire reportan la ubicación del vehículo y las patrullas en tierra comienzan la persecución. Los uniformados interceptan el vehículo extraño y aunque en esta oportunidad no encontraron nada anormal, el halcón se mantiene vigilante. En la última semana podemos destacar 6 operativos que han terminado con la captura de 10 delincuentes. En cada operación con este helicóptero participan entre 40 y 100 policías en tierra. Es una herramienta fundamental para orientar las patrullas de los cuadrantes cuando se presenta un hecho delincuencial. Esta misma aeronave fue la que ayudó a capturar, luego de una larga persecución, a los 2 sicarios que asesinaron a un guardia del IMPEC en Barranquilla el pasado martes. Este helicóptero realiza patrullajes diarios permanentes y además de apoyar operaciones aquí en el área metropolitana de Barranquilla, se utiliza también para pasar revistas en las áreas rurales del departamento del Atlántico. En Barranquilla, Argemiro Pion, Noticias Caracol. Continuamos en la costa caribe. Alerta sanitaria en Atlántico. Un informe de la Secretaría de Salud Departamental reveló que alrededor de 200.000 habitantes de 20 corregimientos están tomando agua contaminada. Margarita Ariza, ¿qué se está haciendo frente a esta problemática, Margarita? Hola Mabel, muy buenas tardes. Mientras se busca una solución de fondo, las autoridades, más exactamente la Secretaría de Salud, lo que está haciendo es llevarle algunos recipientes con tapa a los habitantes de estas poblaciones para que almacenen el agua adecuadamente. Igualmente ellos les están entregando unos insumos para que purifiquen el líquido. Lo que sucede aquí en estas poblaciones del departamento del Atlántico es que no cuentan con el servicio de agua de manera frecuente y entonces ellos lo que hacen es almacenarla en albercas y algunos pues tanques y ahí pues se está produciendo la contaminación con coliformes. El agua que consumen los habitantes de más de 20 corregimientos del Atlántico no es apta para el consumo humano. Así quedó evidenciado luego de las pruebas de laboratorio realizadas por la Secretaría de Salud, cuyos resultados fueron revelados por el diputado Juan Manotas. Lo que se ha detectado en las muestras son bacterias coliformes. Coliforme significa de que esos son heces fecales y entonces esto puede afectar a la niñez. La situación de alguna forma se presenta porque muchos de los habitantes de estas poblaciones tienen que almacenar el agua en albercas y tanques. Y es que estos corregimientos no cuentan con alcantarillado y los acueductos carecen de plantas de tratamiento y desinfección. Así lo corroboraron los afectados. Esta agua vino muy negra, que después que llenamos los tanques tuvimos que botar el agua. Enfermedades en piel y diarreicas son consecuencia de consumir agua contaminada. Pueden producir daño abdominal y pueden generar complicaciones si no son controladas y bien manejadas, más severas como perforación del abdomen y lesiones severas a nivel interna que pueden producir hasta la muerte si se complican. Noticias Caracol intentó hablar con la directora de agua potable de la gobernación, pero dijo no estar disponible.
Son 20 corregimientos de 8 municipios del Atlántico, como este donde nos encontramos, el municipio de Malambo, igualmente Campo de la Cruz, Baranoa, Sabana Larga, Tubará, Juan de Acosta y Luluaco, los que tienen afectación por el mal servicio de acueducto. Desde el Departamento del Atlántico, Margarita Ariza, Noticias Caracol. Gracias, Margarita. A esta hora la Fiscalía acusa ante un juez a uno de los testigos del caso Colmenares. Vamos de inmediato en vivo a los juzgados de Palo Quemado en Bogotá con Julián Ríos. Julián, ¿de quién se trata y de qué lo acusan? Bueno, pues se trata de Jesús Alberto Martínez, es uno de los 3 cuestionados testigos que habrían visto el presunto asesinato del joven Luis Andrés Colmenares. El delito por el cual se acusa es falso testimonio. La Fiscalía en este momento está presentando todas las pruebas que tiene en su contra ante un juez aquí en el Complejo Judicial de Palo Quemado. La Fiscalía dice, por ejemplo, que lo cogió en varias mentiras. Una de ellas es que, por ejemplo, Jesús Alberto Martínez dijo que había visto a Daniel Giraldo, uno de los jóvenes que acompañaba supuestamente a Carlos Cárdenas y a Laura Moreno la noche de los hechos, el 31 de octubre del 2010, en el Parque El Virrey. Él dijo que había visto a este joven ahí cuando sucedieron los hechos. Sin embargo, la Fiscalía y los investigadores entrevistaron a los amigos de este joven y pudieron comprobar que Daniel Giraldo no se encontraba la noche de los hechos y que estaba en el sector de Quinta Paredes, aquí en el noroccidente de Bogotá, en otra fiesta. Otra de las mentiras que dice la Fiscalía que cogió a Jesús Alberto Martínez, que está siendo aquí acusado formalmente ante un juez, es que dijo que tenía varias fotografías en las que podría corroborar los hechos que sucedieron el 31 de octubre y los que podría demostrar que se trató de un asesinato. Pues bien, la Fiscalía comprobó que esas tales fotografías no existen, porque el día que tenía que entregarlas aquí ante un fiscal investigador, el señor Jesús Alberto Martínez, el falso testigo, ha dicho que se le perdieron y que fue asaltado y que colocó una denuncia. Son varias mentiras en las cuales, según la Fiscalía, puede comprobar que Jesús Alberto Martínez habría mentido y por eso debe responder penalmente por el delito de falso testimonio. La información que se presenta desde el Complejo Judicial de Palo Quemado, Julián Ríos, Noticias Caracol. Gracias, Julián. Entre tanto, la Corte Suprema le hizo un llamado de atención a los implicados en el proceso de la llamada yidis política para que no dilaten el juicio por la presunta entrega de prebendas a congresistas para que aprobaran la reelección del presidente Álvaro Uribe. Rocío Franco nos tiene todo el reporte. ¿Por qué se hace este llamado específicamente, Rocío? Pues, Mabel, este llamado es porque ya van 3 nulidades que resuelve la Corte Suprema de Justicia en un año y no ha arrancado formalmente este juicio. Veamos cuál y por qué hace este llamado de atención la Corte Suprema de Justicia frente a el juicio denominado de la yidis política. Después de un año aún no arranca el juicio del llamado proceso de la yidis política, en el que están implicados los exministros Sabas Pretel y Diego Palacios por las múltiples nulidades interpuestas. La Corte pidió que no haya más dilaciones, ya que debido a las distintas contingencias ocurridas en cada uno de ellos, su remisión a la Corte se produjo en idéntico momento y estadio procesal, generando un agotador desgaste de la justicia que no puede y no debe continuarse durante el juicio. La Corte confirmó que sí escuchará el testimonio de Yidis Medina, a pesar que se diga que es un testimonio falso. No se encuentra admisible, se insiste, porque el valor suasorio que puedan tener sus declaraciones en relación con estos hechos será tarea que le corresponde acometer a la Corte en la sentencia al confrontarla con el resto del material probatorio y aplicando las reglas de la sana crítica. Por su parte, el exministro Sabas Pretel, en un tono particular, pidió justicia. Eso sí, recen para que la justicia de Colombia continúe siendo rígida con los delincuentes y generosa con las gentes inocentes. Entre las pruebas, la Corte ordenó a la Dijín revisar el listado de llamadas hechas por Yidis Medina el día que el Congreso aprobó la reelección del presidente Uribe. Ante esta situación, Yidis Medina, acusadora, y el exministro Sabas Pretel de la Vega y Diego Palacios se deberán encontrar frente a frente más o menos hacia el mes de agosto. Está la información desde el Palacio de Justicia. Rocío Franco, Noticias Caracol. 1:26 de la tarde. ¿Sabía usted que los colombianos aparecen entre los huéspedes más incómodos de los hoteles del mundo? En algunos casos se llevan desde ceniceros y sábanas hasta televisores. Vean algunas de las conclusiones de un estudio internacional. El ranking de los mejores huéspedes del mundo lo encabezan los daneses. Los colombianos ocupan un deshonroso 29º lugar. En el sondeo que realizó la industria hotelera en más de 150 países, un 43% de compatriotas admitió haberse apropiado de elementos de hotel como sábanas, toallas, controles electrónicos, bebidas y alimentos empacados, entre otros.
Y después cuando se va a hacer el control del inventario, del minibar y todas esas cosas, es que se percata uno de que las cosas se las consumieron y dejaron solamente el envase ahí. Utensilios de comedor, ceniceros, cuadros, floreros y hasta llaveros se llevan con la excusa de que los convertirán en souvenir. Dicen ellos que un recuerdo se lo llevan, como si nada, nosotros aquí tenemos que pagar casi 70.000 pesos por una persona. Pero entre los huéspedes se mimetizan ladrones profesionales que logran sustraer elementos valiosos y de gran volumen, como este que registra la cámara de seguridad. Y ellas se llevaron un televisor, cerveza, ron, quitaron toda la mercancía de la nevera. Ningún control parece eficaz contra el robo continuado en los hoteles. Un fenómeno que se padece con mayor rigor en Cartagena teniendo en cuenta su condición de ciudad turística. Un hotel aquí en el norte, un matrimonio se llevaron una cafetera grande. Otros huéspedes con mala reputación en los hoteles del mundo son mexicanos, indios y españoles. Urna virtual, pregunta del día. ¿Se ha llevado usted alguna pertenencia de un hotel? ¿Sí o no? Responda a www.noticiascaracol.com o www.elespectador.com. Resultados el próximo lunes en nuestra emisión del mediodía. 1:28 de la tarde. ¿Usted utiliza las letras de cambio? Aunque este documento se utiliza con frecuencia, en ocasiones el uso que se le da no es el correcto. Hablamos con un experto quien nos explicó cómo funciona y la manera en que lo podemos usar. Cuando la palabra no es suficiente para realizar un negocio, se recurre a alguna serie de documentos que validen el contrato que se establece. Entre ellos están las letras de cambio, un título valor que da un mayor soporte a lo pactado. Pero, ¿qué es una letra de cambio y cómo funciona? La letra de cambio se redacta de manera tal que una persona dice, yo Pedrito le doy, pues identificándose completamente, pero yo Pedrito le doy a usted, Carlos, la orden de que le pague a María la suma de 2 millones de pesos. Entonces, quiere decir que hay una persona que ordena a otra que le pague a un tercero. José Manuel Gómez de Asobancaria explica que en ocasiones el uso que se le da a una letra de cambio no es el correcto, pues no se entiende la figura que ésta representa. Pero ¿qué pasa en caso de incumplimiento? Pues puede cobrarle al que aceptó la orden, si es que la aceptó, o al que impartió la orden en un proceso ejecutivo, o al que haya endosado, porque puede ser que la letra de cambio ya haya circulado y la tenga un tercero. Gómez puntualiza que los intereses en la letra de cambio serán las que establezcan las personas vinculadas a la misma y, por tanto, en caso de incumplimientos, se pueden surtir las respectivas demandas. Y si usted tiene preguntas sobre el sistema financiero o quiere conocer más, escriba a educacionfinanciera@sobancaria.com. Ahí estaba la juramentación entonces de Nicolás Maduro como presidente en firme, ahora sí, de Venezuela. Vamos a seguir ahora con las noticias nacionales. La incertidumbre administrativa en la alcaldía de Cartagena tiene a cientos de estudiantes con problemas para transportarse a sus colegios. Así llegan decenas de estudiantes al colegio Jorge Artel en el sur de Cartagena para poder recibir educación. Ya no tenemos transporte, sigo a los pelados, se me están viniendo del colegio a pie, me dan vacío, mucha pena, pero si siguen así, me tocará sacarlo del colegio. Ante la demora en los contratos del servicio de transporte escolar por parte de la alcaldía de Cartagena, muchos padres de familia prefieren caminar largos trayectos con sus hijos agarrados de la mano. Ya en el fondo se aprecia el colegio Jorge Artel, está a punto de llegar. ¿Cuánto tiempo ha caminado? Más de 20 minutos, casi 2 kilómetros. El sector donde funciona el colegio es inseguro. Del AMPA no se salvan ni los profesores. Porque cuando ellos cogen para la otra sede, los atracan. Entonces, ¿qué pasa? Que es una exposición para ellos. La falta de recursos, según la Secretaría de Educación Distrital, no ha permitido la contratación de buses para transportar a los estudiantes. Vamos a aumentar los dispositivos de seguridad y la próxima semana vamos a hacer una visita especial con acompañamiento de la Policía Nacional, que ha estado muy pendiente del tema. Al menos 800 estudiantes están afectados con la ausencia del servicio de transporte escolar. Llega el reporte de lo más trinado. El día de hoy un experimento realizado por una reconocida multinacional dejó en evidencia la poca autoestima que tienen muchas mujeres y por esto vamos de inmediato a nuestra redacción digital para preguntarle a Claudia Leonor Vesga cómo es eso de que las mujeres se sienten menos atractivas de lo que realmente son.
Así es, Mabel, muchas mujeres se sienten poco atractivas a los ojos de sus parejas, de sus amigos y hasta de sus hijos. Pero este es un tema que desarrollaremos en unos segundos, porque hablando de mujeres, el trino de la semana lo protagoniza la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, que parece haber perdonado a su colega uruguayo José Mujica, quien hizo una referencia sobre ella diciendo que era vieja y terca. Miren ustedes lo que dijo Cristina en su cuenta de Twitter. Sí, soy medio terca y además estoy vieja, pero después de todo es una suerte poder llegar a viejo, ¿no? Fernández, de 60 años, y Mujica, de 78, viajaron juntos a Lima a la reunión de UNASUR, zanjando así todas sus diferencias. Y hoy se celebra en el mundo el Día Internacional de la Bicicleta. Y pedaleando, se ha convertido en trending topic en Twitter. Miren ustedes los mensajes que nos llegan. El exalcalde Enrique Peñalosa publicó en su cuenta un ingenioso afiche que reza: el vehículo del futuro llegó hace tiempo. Mientras que los tuiteros de Cali nos muestran estas imágenes de la que sería la primera bicicleta de la historia. Los invitamos a ustedes también para que nos compartan las fotografías de su primera bicicleta en nuestra cuenta @noticiascaracol. Y ahora sí, atención mujeres, porque el video que les voy a mostrar a continuación no solamente es de los más populares en las redes sociales, sino que además nos deja una lección de amor propio difícil de olvidar. Una compañía de productos de cuidado personal contrató a un experimentado artista forense del FBI para que realizara 2 dibujos de una misma mujer. El primero, basado en la descripción que la mujer escogida hacía de sí misma, y el segundo, de acuerdo a cómo la veían los demás. Al finalizar, los 2 retratos quedaron drásticamente distintos en todas las mujeres dibujadas. En el primero se veían poco o nada atractivas, mientras que en el segundo lucían mucho más bellas. La conclusión de este experimento no pudo ser otra. Todas las mujeres deberían ser más agradecidas con su belleza natural. Y es que a veces la belleza no es lo que parece frente al espejo. Feliz fin de semana para todos. Resultados urna virtual. ¿Cree usted que algún día se hará justicia en el caso de los Nule? Sí respondió el 23,55%. No respondió el 76,45%. Total votos, 14.048. Y ahora vamos a Jambaló, en el nororiente del Cauca, donde fue asesinado un miembro de la Guardia Indígena. Carlos, ¿de quién se trata? Buenas tardes, se trata de Venancio Taquinaz, de 49 años, quien según sus allegados y líderes indígenas fue asesinado justo cuando salía de su casa rumbo al trabajo. Hombres armados le dispararon en varias ocasiones que le provocaron la muerte de inmediato. Este hecho ha generado la reacción y el rechazo por parte de la comunidad indígena del resguardo de Jambaló, asentado en el nororiente del departamento del Cauca. Esta muerte se suma a la también de otro integrante indígena que ocurrió el pasado 20 de enero en esta misma zona. Las autoridades indígenas han exigido una investigación por parte de las autoridades, al tiempo que ellos van a adelantar las averiguaciones correspondientes. En el municipio de Jambaló, en el nororiente del Cauca, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. 4 de cada 10 colombianos estamos en riesgo de sufrir una enfermedad mental. ¿Cuáles son esos trastornos más comunes, doctora Fernanda? Hola Mabel, saludo para todos, muy buenas tardes. En las mujeres adultas el trastorno mental más frecuente es la depresión y en los hombres el abuso de sustancias. Lo más llamativo de esto es que además del conflicto que vivimos hay otros factores muy importantes. Escuchen esto, 3 de cada 10 casos están asociados con problemas familiares, divorcios, maltrato, abuso sexual. Entonces en el hogar tenemos una gran responsabilidad, el buen trato. Se calcula que 1 de cada 5 colombianos ya tiene un trastorno mental, producto del conflicto interno que vive el país. En los hombres, los problemas más frecuentes son el uso de sustancias, ya sea el abuso de alcohol y o drogas, y en las mujeres tiende a ser la depresión mayor. Muy frecuentes, tanto en hombres como mujeres, son problemas de ansiedad, como el estrés postraumático, por ejemplo.
Estos trastornos se manifiestan por lo general entre los 15 y los 25 años, e incluso desde la infancia. Cualquier tipo de abuso, o sea, abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico o emocional, o si observan situaciones de violencia como violencia doméstica en la casa o violencia externa, o bien si los padres sufren de enfermedad mental o hay suicidio en el hogar. Este es el indicador más fuerte, más importante para el desarrollo el inicio más temprano de trastornos mentales. Lo ideal sería prevenir esto. Según este estudio, en Colombia solo el 14% de las personas que ya tienen un trastorno mental recibe el tratamiento adecuado, mientras el 86% de ellas no consultan o no reciben atención. Insisto, muchos pacientes se niegan a consultar, otros no obtienen los medicamentos, no todos tienen el tratamiento adecuado. Nuestra salud mental está frágil y necesita atención integral y el compromiso de todos. Muy bien, cambio completamente de tema para hablarles de la fibrosis quística, una enfermedad rara de origen genético que suele confundirse con otros problemas de salud antes de llegar al diagnóstico. Por eso todos, usted y yo, debemos estar informados sobre las señales de alarma para permitir que más personas tengan una oportunidad de vida. Ella es Estefanía, tiene 22 años y es uno de los 15 pacientes adultos que en Colombia conviven con fibrosis quística. ¿Qué se siente ser parte de ese grupo? No, genial, genial y muchísimas ganas de durar más tiempo. Pues igual tengo un muy buen estado de salud. La clave de su buen estado de salud fue una consulta a tiempo. A mí me diagnosticaron a los 4 años y medio. Empecé pues como con muchas repeticiones de gripas, de neumonías. Las personas afectadas van a tener todos los mocos del cuerpo, digamos, las mucosidades del cuerpo un poco más espesas. Entonces esto lleva a que se acumulen. El principal sitio en donde se acumulan son los pulmones. Ahí van a producir múltiples neumonías. Es clave consultar de inmediato ante estos síntomas. El neumólogo, el gastroenterólogo, el nutriólogo, la nutricionista, psicología, trabajo social y terapia respiratoria, que es fundamental para la familia fibrosis quística. Por eso también es clave el apoyo de asociaciones y fundaciones, de pacientes y familias que brindan asesoría e información sobre la fibrosis quística. Antes los pacientes con fibrosis quística vivían pocos años, pero ahora, gracias a los nuevos tratamientos y diagnósticos tempranos, llegan a la edad adulta como Estefanía. No lo olviden, niños con gripas a repetición, tos persistente con flemas, bajo peso y diarreas, consulten. Feliz fin de semana. Hay un principio de acuerdo en el Consejo de Bogotá para derogar el cobro de la valorización tal y como lo planteó la alcaldía distrital. Los ponentes de la iniciativa dicen que sería inminente la derogatoria. Sin embargo, no hay consenso sobre el cupo de endeudamiento para financiar las obras que inicialmente se harían por la valorización. El 25 de abril se presentarían las ponencias del proyecto de acuerdo sobre la valorización y sobre el cupo de endeudamiento en el Cabildo Distrital. Entre las miles de aplicaciones disponibles para teléfonos inteligentes, hay unas que llaman particularmente la atención. Primero, por su utilidad en beneficio de los niños y segundo, porque fueron desarrolladas por colombianos. Está la gente que le pone el alma a las cosas y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. En la capital colombiana, 2 jóvenes le dan herramientas digitales a los ciudadanos para que diferentes prácticas ilegales puedan ser denunciadas y también para ayudar a transformar la vida de personas con parálisis cerebral. Nos enamoramos de la posibilidad de proteger personas, familias y comunidades con nuestro conocimiento. A través de Red Salvavidas, Jorge Correa y Daniel Cárdenas han desarrollado diferentes aplicaciones para celulares que han recibido reconocimientos internacionales, como Aquí Estoy, que sirve para denunciar la explotación laboral infantil, permitiéndonos recuperar muchos niños de la vida laboral prematura. Salvallamas es otra de sus creaciones y sirve para denunciar el uso irresponsable de pólvora. Denuncias llegan a manos de las autoridades, quienes pueden reaccionar a tiempo. Este ingenioso dúo le pone el alma a sus creaciones. Aparte de las aplicaciones móviles, trabajan en la actualidad en un modelo digital que busca conectar a personas con parálisis cerebral a la Internet. El momento que los conectamos entre ellos mismos y con otras personas, realmente se potencializa el impacto de lo que puedan hacer. El proyecto denominado Tatis Project fue inspirado en Tatiana Delgado Salcedo, la hija de Omaira Delgado. La tecnología es al servicio de estas personas el mejor invento y lo que nosotros más podemos agradecer. Esta idea incluyente estudia la parálisis cerebral para desarrollar una tecnología amigable que permita a estos ciudadanos interactuar en la red. Jorge y Daniel entregan su conocimiento a favor de la comunidad y de esta manera alinean voluntades
voluntades para hacer sueños realidad. Y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene El Precio es Correcto. Estas noticias Caracol, Primero Noticia. Buenas tardes. Buen día.